Buenas las tengan, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Presunto Podcast con una primera noticia que me parece que se hace evidente cuando ustedes escuchan mi voz y no la de Sara Trejos, y es que Sara Trejos no está. No se asusten, simplemente se tomó un descanso de una semana y volverá la próxima. Entonces le mandamos un saludo muy afectuoso a Sara, casi como si estuviera aquí grabando con nosotros, ¿no? Se siente la presencia. Se siente la presencia. Se siente, vibra muy cerca. Dejó instrucciones. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema que sí, está importante y que nace y renace. Pero antes vamos a hablar de unas otras cuantas cuestiones. Primero le quiero dar la bienvenida a Santiago Rivas. Hola, tanto tiempo. ¿Cómo están? Vengo a ustedes a traer la palabra, hermanos, porque este capítulo de Presunto, como todos los capítulos de Presunto, es alimentado por las deliciosas viandas del restaurante El Barrio, que queda en el barrio La Soledad y que ustedes pueden visitar en la calle 39, número 2111, entrando por la esquina, y nos dieron hoy de cenar unas berenjenas apanadas en salsa de tomate coronadas por 2 corazones de alcachofa muy ricas, un plato vegetariano que, Insignia, ¿no?, hará del barrio. las delicias de grandes y chicos. Y sí, claro, además es una insignia porque lleva en la carta ya bastante tiempo. Entonces, bueno, vayan al barrio y pueden pedir sus berenjenas deliciosas. Estas no son presuntas, son ya tradicionales. María Paula Martínez, hola. Buenos días, tardes, noches. Yo no traigo menús, o sí, pero de otra cosa. Y es que hasta el 31 de julio, o sea, muy pocos días quedan para que quien esté interesado se postule a un programa que estamos ofreciendo. Presunto y Fondo Acción, se llama Narrativas de la Sostenibilidad y tiene que ver con la COP16, que como saben va a pasar aquí en Cali en octubre, y qué mejor que irse preparando y pensar juntos los retos que hay hoy para cubrir la agenda de cambio climático y los otros temas que vienen de política pública, regulación internacional, bonos y demás, y que se van a tratar aquí por primera vez en nuestro país. Es una oportunidad fantástica para meternos en las agendas verdes de lleno y pensar cómo es que lo estamos haciendo. Entonces, si usted es un periodista que cubre esta agenda y quiere venir a este programa, a este taller, además va a ir a cubrir la COP, pues postúlese, entre a la página de Presunto, a las redes de Presunto, ahí va a encontrar el link, pero en fondoacción.org, ahí en el home, encuentra grande el título de Narrativas de la Sostenibilidad, el periodismo en la COP16. Hace clic, conoce los documentos de la convocatoria y se inscribe, recuerde, hasta el 31 de julio. Hay que notar, me parece, varias cosas con respecto a esto, y es que el periodismo ambiental, a pesar de nosotros estar en una época en donde no solamente estamos enfrentando la gran crisis climática que ya está acá, sino además en un momento en el cual existe algo llamado ansiedad climática, ¿no? En donde la gente está empezando a sufrir por la incertidumbre que representa el hecho de, por ejemplo, tener hijos o pensar en un futuro de cara a una crisis climática, Claro, que es imparable y que solamente puede ser, si acaso, morigerable. Pues el periodismo ambiental está todavía en mora de crecer, entonces vale la pena medírsele a una convocatoria de este talante. Es simplemente un llamado para que la gente que de verdad está interesada por estos temas y siente que no tiene el espacio, pues encuentre espacios de apoyo y fomento para este tipo de ejercicios que de verdad necesitamos cada vez más. Pues de hecho necesitamos mucho urgentemente hace mucho tiempo, pero que todavía no tenemos en la dimensión en la que me parece a mí se compadece con el problema que estamos viviendo. en el marco de esta alianza le voy a dar la palabra a el último invitado de hoy de Presunto Podcast, que es ni más ni menos que el señor Juan Álvarez. Gracias, Páramo. Sí, nuestra alianza con el Fondo Acción incluye compartirles el podcast que ellos tienen llamado Perifoneando, y en esta ocasión el episodio titulado Innovadores de la Conservación, Leña al Monte. Esto es un episodio en el que el Fondo Acción va recogiendo las experiencias de trabajo comunitario, en este caso con organizaciones del Magdalena Medio y de los Llanos Orientales, concentrados en temas de reforestación.
Yo creo que estos son ejemplos muy puntuales, muy localizados, muy bacanos de escuchar sobre cómo opera esta organización no gubernamental concentrada en temas de niñez y de medio ambiente, sus programas, sus relaciones con las comunidades, su operatividad específica acerca de cómo trabajan estos temas de reforestación y de cuidado medioambiental. Así que bueno, los invitamos también en esta alianza estupenda que tenemos con el Fondo Acción a conocer el episodio Leña al Monte de la colección Innovadores de la Conservación en el podcast Perifoneando del Fondo Acción. Antes de irnos con el tema grueso, que es una sigla que yo creo que ustedes ya deben estar intuyendo por lo pesado que ha estado ese tema en los medios, que es el de la UNGRT, vamos a hablar un poquito de unos temas, no temas, que uno de ellos, muy delicado, lo trae María Paula Martínez. Bueno, pues yo creo que es necesario hablar del caso de la estudiante residente de medicina de la Universidad Javeriana, Catalina Gutiérrez, que se suicidó hace un par de días y dejó una nota que abrió el debate sobre el acoso, los malos tratos y lo que sucede con los residentes en esa universidad, pero ha sido la oportunidad para hablar incluso con el Ministerio de Educación por las políticas que tienen este tipo de modalidades. Hay todo tipo de reportajes, en un principio enfocados en el dolor y en la compasión, digamos, con sus familiares, amigos, etcétera. Creo yo todavía muy precarios para cuando hablamos de suicidio, porque yo creo que en los medios y en general en el debate público se necesitan voces expertas y sobre todo mucha atención y una política de cuidado para informar sobre esto, para ofrecer las líneas de atención, porque quien está leyendo o cualquier persona que dé con esa noticia puede estar también pensando en suicidarse y cualquier información que esté ahí es susceptible y es de mucho cuidado, o al menos eso dice quienes cubren salud mental y asuntos de este tema. Y es pocos los medios que reparan en que la noticia que están dando tiene una alerta de cuidado distinta a la de otro caso de muerte o de muerte violenta o de homicidio, etc. Y por el otro lado, una respuesta de la universidad que empieza a estar en los titulares un par de días después, que se centra sobre todo en la voz entonces oficial de el cuerpo médico y de la universidad, que lamenta lo sucedido y que tal vez a la espera estamos de una investigación más a profundidad de lo que pasa. Leía solo en uno de los artículos, en Cambio, que el sistema de residencia, por ejemplo, pues es de 200 personas aplican y 4 pasan. Es absurdo, es un nivel de competencia raro. Personas que tienen que pagar más de 200 millones de pesos para hacer esa residencia, es decir, ellos son los que pagan en modelos en Estados Unidos. Esto es al revés. Los hospitales o clínicas pagan a sus residentes, aunque sean salarios bajos, pero les pagan un trabajo, sí. Exacto, les pagan por el trabajo que hacen. Y bueno, todas las dinámicas que hay, pero periodísticamente me parece que es un tema que nos enfrenta otra vez a pensar en salud mental, en qué hacemos con la carta que dejó y la foto que todos los medios han replicado. Encontré una foto ilustrada que me puso a pensar en El Espectador, que es como un cerebro partido con una mujer arrodillada en la mitad, que es como, yo sé que ilustrar el suicidio es muy difícil, buscar la imagen precisa para esto no funciona, de pronto la panorámica de la Universidad Javeriana ya la han usado 3 días seguidos en el cubrimiento, entonces hay que pasar, ¿no? El San Ignacio, ¿no? Ya han usado estas fotos, pero esta ilustración del cerebro partido con alguien acurrucado en la mitad, no sé, con el aire de estar desolado y desesperado, no sé si es la manera. Creo que hablar de temas de salud mental en los medios es difícil. Y cuando pasa por el breaking news, pues peor, ¿no? Claro. Peor porque entonces hay que contar quién era, hay que contar lo que creemos son las razones, pero al final eso no tiene sustento. Es una carta corta, pueden haber más, qué sé yo, no sabemos si no hay fuente que lo pueda comprobar, en tanto esta persona ya no está. Y pues toda la cantidad un poco de cabos sueltos que quedan, que algunos sirven incluso para desinformar, ¿no? Porque en redes sociales esto ha crecido. Y hay un ruido gigantesco, ¿no? Hay un ruido enorme. Pese a la reflexión que se ha pedido, es un ruido. Es un ruido, y uno de los grandes ruidos pues también lo hizo un médico, y con esto cierro, nutricionista muy conocido, que se llama Carlos Jaramillo, que autor del libro. Autor del libro del Milagro Metabólico y otros más, conocido por su marca Savi, de proteínas, vegetales, bone broth, todo esto, que contó su historia muy indignado en redes sociales y que pues
mejor dicho, fue como lo que destapó una cantidad de testimonios que han venido detrás y que creo que apenas el periodismo está empezando a recoger para con ello devolver algo un poco más organizado. Juan. A propósito de eso que dice MP, en la mesa de radio de la mañana que yo por desgracia escucho, que es la de Caracol Radio 6 AM, hicieron pues todo un evento largo de por lo menos 10 o 12 minutos con invitados distintos acerca de este tema y entrevistaron a una persona que está a cargo como de una asociación que se encarga de estas personas que hacen las residencias. Y era muy, muy extraño darse cuenta cómo le hacían preguntas, comentaban, acotaban, analizaban, y era toda esta dificultad por entender lo que es la violencia estructural, porque en el fondo aquí lo que hay es una práctica como cultural consolidada en una carrera de medicina y general en muchas cosas de la educación en este país, que está muy convencida de que esa formación de carácter, esa violencia, es una cosa que contribuye como a la formación en este tipo de disciplinas difíciles, y era muy difícil para los periodistas poder desarmar y poder hablar de violencia estructural, pero en el fondo eso era lo que estaban hablando. Creo que es importante mirar la manera en que esto pinta de cuerpo entero el mundo en el que vivimos, ¿no? En el cual la vida de una persona termina volviéndose una pelota que corre de un lado al otro de Twitter, en donde hay gente tratando de hacer control de daños y comunicación de crisis, y hay otra gente tratando de solucionar desde la impotencia de un escritorio, un computador o un teléfono celular un problema de violencia estructural, y ahí empezaron a volar nombres, caras, fotos, cartas, razones, historias, discusiones, opiniones estúpidas, francamente, opiniones casi malévolas de lo estúpidas que son, y opiniones muy bien intencionadas que finalmente terminaban añadiendo precisamente al ruido. Yo simplemente quisiera rescatar precisamente de Twitter una serie de tweets que puso Juan Carlos Rincón, presentador de La Puya, una columna en video del Espectador, que bueno, La Puya la conocerán ustedes de memoria. Entonces, bueno, Juan Carlos, que es un tipo que ha tratado el tema de la depresión de muchas maneras, empezó diciendo: por favor recuerden cuando hablen del suicidio que hacerlo con detalles o justificaciones lleva al contagio. Esto es importante porque el suicidio, esto es paréntesis mío, el suicidio es epidémico. Y la depresión es epidémica, la soledad es epidémica, entonces esto hay que revisarlo siempre desde esa perspectiva. Y dice, y que alguien que los está leyendo o muchos alguienes han estado al borde del abismo, no es momento de cinismo, sino de empatía radical. Y copia el enlace de una recolección que hace poco hizo sobre estudios que lo mencionan, útil sobre todo para nosotros periodistas. Y después saca un mini hilo de 2 tweets también muy interesante. Y esto me parece que es importante dejarlo claro, y es: algunos consejos para mis colegas al reportar sobre el suicidio. 1. Por favor, cuiden los títulos. 2. No describan el método. 3. No especulen de forma facilista sobre causas, tampoco permitan que las fuentes lo hagan. 4. No repliquen la nota de suicidio. Y abajo pone un PDF clarísimo en español de una página llamada reportingonsuicide.org, en donde sale el PDF para descargarse y la página, la misma página, pero la explicación de por qué esto es un tema delicado de tratar en público. Entonces, importante eso, dejar estos enlaces en las notas de nuestro episodio para que la gente y para quienes nos están oyendo y trabajan en medios sepan o tengan más herramientas para reportar en un tema tan delicado como lo es el suicidio, sobre todo cuando se trata de un suicidio que involucra un sistema completo que violenta a una persona que termina siendo víctima, y cómo eso o la corresponsabilidad de una entidad termina puesta pues en medio de la discusión. Claro, y esas herramientas, Cortico, son las que al ejercicio periodístico hoy les son muy útiles, y tal vez en no todas las salas de redacción las tienen identificadas. Luego un tuit como el de Juan Carlos es a todas luces un servicio. Sí, claro. En cambio, replicar, como hizo Infobae, la discusión que abrió Carolina Sanín diciéndole a una pariente de Catalina Gutiérrez que era bárbara y bruta, y el titular es exactamente ese, no, comillas, bárbara y bruta. Así fue el polémico ataque de Carolina Sanín a pariente de la médica de la Javeriana Catalina Gutiérrez, que se suicidó. Eso es a todas luces un mal ejemplo, es tal vez todo lo que el manual dice que no se debe hacer, sobre todo porque además la persona que habla con Carolina Sanín en esa discusión de Twitter dice ser una pariente de esta persona. Luego todo lo que está alrededor es pues como un juego con el dolor ajeno que está muy mal. Y la noticia no noticia es copiar esto palabra por palabra en una página web y hacer de eso un documento
¿no? Que pase por novedades, que no es. Eso está en Twitter para quien quiera hacer parte de la discusión y para quien no quiera verlo también. Sí, infobárbaros. Infobárbaros y brutos. Yo quisiera terciar un poco, más allá de la labor del periodismo, es como un mensaje un poco a la comunidad universitaria, a la comunidad también de profesores que están en la Javeriana. Yo soy uno de ellos. El tratamiento que este tema se debe dar con los alumnos, o si se debe dar o no, porque recordemos que no es la primera vez en un tiempo reciente en que sucede lo mismo con un estudiante de la Javeriana. Entonces yo creo que las directivas de la universidad tienen que tomar ciertas medidas y igual toda la comunidad universitaria debería estar pendiente de la salud mental de sus miembros. Y pues esto es un tema importante que debería tocarse con más fuerza y exigírsele a la universidad. Juan Álvarez, ¿de qué no vamos a hablar? Hay una cosa importante y es que la semana pasada, en un evento de conmemoración de los 19 años de Justicia y Paz, la fiscal Luisa Adriana Camargo, a quien la prensa, y ahorita lo tocaremos, le ha insistido mucho sobre cómo no habla y no aparece en medios y ha guardado mucho silencio. Y a propósito de temas que hemos tocado en los últimos episodios, habló de cómo la fiscalía está en deuda acerca de decisiones y investigaciones de terceros en el conflicto armado y de cómo hay 700, 800 compulsas de copias que no han podido organizar, pero que se van a poner las pilas con eso. Me parece que es una noticia que compete a los temas que hemos venido tratando sobre terceros en el conflicto en los últimos episodios de Presunto, que no podemos tocar hoy, pero que parece que crecerá como en algún momento lo conversamos. Listo, seguimos en esta pequeña miscelánea de temas no temas. Como ustedes saben, el octogenario Joe Biden decidió... Necesitabas decir la palabra. Me encanta que lo hayas preparado de esa manera. Decidió dar un paso al decidió dar un paso al costado, como muchas veces lo hizo. Yo no sé si ustedes han visto a Joe Biden como saliendo de lugares que se devuelve. Da un paso al costado que no es. Esta vez dio un paso al costado que sí es. Que se retira de la contienda electoral y entonces deja la vía libre para que ocupe su lugar Kamala Harris, su vicepresidenta. Santiago Rivas. Bueno, resulta que tras muchos meses de especulación sobre el futuro de Joe Biden y sobre todo unas semanas que han sido muy difíciles desde la mala performance en el debate con Donald Trump, en donde se vio un Joe Biden errático, olvidadizo, despistado, difuso y completamente diluido. Había empezado como una serie de voces a pedir y estas voces iban en crecimiento, incluyendo al presidente del Senado, pues, al líder de la mayoría del Senado, que es como se dice en Estados Unidos, que es Chuck Schumer. La obstinación de Joe Biden finalmente terminó y el domingo sacó una carta en donde defendía los resultados de su término y decidía dar un paso al costado, para utilizar este gran cliché del periodismo, y apoyar la candidatura aún no ratificada de Kamala Harris, su vicepresidenta. Esto tiene que darse en el Congreso Nacional Demócrata, que va a empezar el 19 de agosto. Después del debate pasaron unos días. El sábado 13 de julio ocurrió un atentado contra la vida de Donald Trump, sin importar en qué lado de la desinformación se encuentran ustedes o qué piensen que fue lo que ocurrió. La persona que fue señalada de hacer esto, que fue atrapada además con las manos en la masa, de la cual se ven videos de él montado en un techo desde mucho antes de que ocurrieran los disparos contra Trump, pues es un republicano registrado. El atentado no tuvo éxito y esto pues generó obviamente un sacudón político en Estados Unidos, o sea que han sido días muy agitados que terminan con la renuncia de Biden y el apoyo a la candidatura potencial de Kamala Harris. Yo quisiera decir algo al respecto y es que a mí me parece que el Partido Demócrata y de pronto el mismo Joe Biden tenían que responder de la misma forma, ¿no? Como de lo simbólico que hay en que haya una foto de Donald Trump recuperándose de un atentado. Respondamos con algo fuerte. Y esto es algo no solo esperado pues como de que se retire, es la primera vez que se retira un presidente tan poquito antes, ¿no? Como sí, el único antecedente era Lyndon B. Johnson, pero él se retiró en marzo, si no estoy mal, del año electoral. Exacto. Biden lo está haciendo en julio, casi agosto. Y la convención es en un mes. La convención es en un mes, sí. Pero las elecciones son el 5 de noviembre, Exacto. O sea, es muy poco tiempo aparentemente, pero sí eran muchas las voces. Y esto no solamente dentro de los liderazgos demócratas, sino también dentro de los programas de opinión
los tan famosos pundits gringos y los comediantes que hacen Sí, la programas en presión la noche, era es muy The Daily fuerte. Show, Sí, el la Late presión Show, era el Tonight fuertísima. Show, bueno. Si ustedes siguen a periodistas, por ejemplo, como Mehdi Hassan, que es un tipo que tiene un espectro mucho más abierto, pero al mismo tiempo un espectro que incluso toca los lados del mainstream, puede que lo oigan, pero si ustedes se ponen a oír el New York Times, incluso NPR, si ustedes oyen ABC News o si ustedes oyen a Stephen Colbert o quien quiera, no van a oír una parte que a mí me parece importante, y es cómo la baja en las encuestas de Biden en un país que por voto popular ha elegido a cualquiera por encima de Donald Trump una y otra vez, ¿no? Porque incluso cuando le ganó a Hillary Clinton perdió el voto popular. Un país que le ha dado el voto popular a los demócratas una y otra vez, ha mostrado una baja sensible en las votaciones potenciales del Partido Demócrata en nombre, y esto se ha hablado muchas veces, del repudio que genera en la opinión pública estadounidense el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra la gente en Palestina, no solamente en la Franja de Gaza, sino en los territorios ocupados de Cisjordania. Eso está incidiendo en el voto y los medios son incapaces de reportarlo, pero hay muchas voces que están diciendo que eso está haciendo mella, porque hay mucha gente, la población afroamericana, que no está dispuesta a votar por Trump, tampoco está dándole su voto a Biden. Hay muchos signos de esto y ninguno de esos lo reporta ninguno de estos medios. Entonces creo que lo que pasa y la razón por la cual es importante tratar este tema es porque es un retrato de hasta qué punto los medios occidentales están dispuestos a tapar un pedazo de información en nombre de los intereses económicos, porque finalmente los motores de la guerra moderna no son distintos a intereses económicos gigantescos, y los intereses geopolíticos son también intereses económicos, y el silenciamiento sistemático de señales además tan agudas como esta, pues obviamente es un retrato vivo y muy doloroso de a qué punto ha llegado la prensa occidental. Y eso, por supuesto, nos incluye a nosotros porque los latinoamericanos somos occidentales a la fuerza. Las redes sociales lo sintetizan, la entrada de Kamala Harris a la candidatura posible demócrata como genocidio con perspectiva de género. Así es, el meme, como el contrameme. Sí, bueno, y en Fox News pues está toda la oposición y las noticias están relacionadas, están poniendo todos los talones de Aquiles que tiene, ¿no? Entonces, como el movimiento Black Lives Matter está en contra de Kamala Harris, porque evidentemente Fox News hace un deliberado periodismo de apoyo a Trump, un periodismo trumpista, que no, ya el color rojo y la cachucha, y si ustedes van a la sección de caricaturas, por ejemplo, es impresionante, están todas las manos viniendo del cielo recogiendo a este Trump caído, todas las caricaturas son a favor de Trump, las de las últimas 2 semanas y más para atrás si uno pudiera ir en el archivo. Y luego viene como las historias del New York Times, incluso de The Guardian, que empiezan a tener titulares como ¿qué necesita Kamala Harris para ganar y hacer historia? Es una columna de opinión de Hillary Clinton, ¿no? How Kamala Harris can win and make history. Y la BBC, ¿qué tiene Kamala Harris para derrotar a Donald Trump? Historias un poco más equilibradas, aunque hay que decir que el New York Times también pues, ha demostrado ser antitrumpista a toda costa. Y que no ve que hay un genocidio tampoco. Ellos Exacto. tienen esa famita. Exacto. Sí, ¿no? Como dijo The Onion, están dispuestos a inventar un sistema numérico completamente nuevo para evitar hacer la cuenta de cuánta gente se ha muerto en Gaza. Exacto. Pues han asesinado en Gaza. De Noticias Caracol. La unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a los chats que le entregó a la justicia Snyder Pinilla, ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo y hoy testigo en el más grave escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro. Pues esas conversaciones revelan la estrategia que presuntamente dirigió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para comprar votos en el Congreso. Varios de esos chats son del propio ministro Bonilla con Snyder Pinilla. También en esos chats que ustedes están viendo... La última entrega del dinero. Snyder Pinilla contó a la Fiscalía el recorrido que hizo para entregarle supuestamente 1.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, en su apartamento en Montería. Esta es la última parte de esta investigación titulada...
La confesión de Olmedo López. Votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos. Esta es la primera declaración ante la justicia que se conoce del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos. El más comprometido con su ventilador es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al que señala de ordenarle direccionar contratos para comprar congresistas a cambio de su voto a favor de proyectos del gobierno. Tomó las primeras decisiones en el escándalo de los carrotanques. Dejó en firme la solicitud de audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los principales implicados en el entramado. Catalina Vargas tiene todos los detalles. Bueno, creo que ya acabamos con los temas no temas y la primera parte de este episodio. Ahora vámonos con nuestra sigla. Hay una sigla en Colombia que está en todos los medios, tristemente célebre en este gobierno de Gustavo Petro, que es la UNGRD, de la que ya hemos hablado además en episodios previos de Presunto Podcast, y que es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Yo creo que nos han llegado noticias desde el periodismo y como revelaciones de lo que ha sido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en 3 momentos particulares. El de los carrotanques, ¿no? Como denuncia por corrupción de una compra por sobrecosto de unos carrotanques para atender una emergencia en La Guajira. La otra que nos llegó fue, claro, la partida de Olmedo López y la llegada de un miembro del petrismo, que es el señor Carlos Carrillo, que él llega más o menos como al principio a dar como un parte un poco de tranquilidad y una ronda de medios y esto es lo que estamos haciendo, y al principio incluso alguna parte de la prensa o de los liderazgos de opinión dijo, bueno, al menos él es un funcionario que sabe comunicar. Un poco se volvió hiper famoso por eso, ¿no? Por denunciar qué era lo que estaba pasando, vengan y miren, yo soy muy abierto. Y luego esta semana, en un reportaje de 3 partes, Caracol Noticias nos informó sobre algo. Noticias. Caracol revela chats, grabaciones, testimonios, fotografías y seguimientos a celulares que permitieron armar la ruta de los 4.000 millones de pesos que habrían recibido los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle. La plata haría parte de las coimas para mover reformas del gobierno. Sobre todo este nuevo episodio que empieza con una filtración del interrogatorio de Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia, que es el que Caracol contextualiza, elabora, explica, en el que hay una cadena de WhatsApps y una especie de hilo del tiempo que su meollo apunta a que presuntamente el ministro de Hacienda y sus intereses en una comisión de crédito en el Senado pudieron haber significado, derivado en una serie de acuerdos ilícitos, presuntamente ilícitos, con congresistas de esa comisión para la aprobación de unos cupos de endeudamiento que el gobierno necesitaba hacer a finales del 2023. Yo creo que ahí, como muchas de estas cosas que requieren de realidades jurídicas que se avancen y que se concreten, pues está en juego un funcionario crucial del gobierno nacional. Ya habían sido tocados los nombres de Luis Fernando Velasco y de Carlos Ramón González, y bueno, ahora en esta ocasión creo que hay una serie de evidencias de contextualización. Creo que hay una nota, hay una idea que me pareció aparece en el cubrimiento posterior después de las revelaciones de Noticias Caracol en la revista Cambio, y es la idea de que en todo este escándalo que estoy apenas contextualizando y que Páramo acaba de citar y que lleva, digamos, este semestre completo, en la lectura que hace Cambio, en una pieza de una de las periodistas que ha seguido todo este episodio, que es Silvia Charri, una nota que se llama La cadena de errores de la Fiscalía en el proceso por corrupción en la UNGRD, hay una tesis que me parece pertinente para nuestras conversaciones acá, y es la de que estos señores, Sneider Pinilla y Olmedo López, digamos, los protagonistas que están buscando principio de oportunidad y que son como los testigos o las puntas de lanza de este escándalo, se tomaron la delantera en la narrativa. Es una idea que aparece al principio, que contextualiza toda la nota, sí, claro. Y es esta idea como de que ellos salen a hablar y han tomado un poco el timón de lo que ha sido la conversación, en contraste con lo que ha sido la Fiscalía, que ha sido lenta y que ha cometido, según la nota de la periodista, una serie de errores. Yo creo que esa nota es un poco
imprecisa en muchos lugares y me parece un poco también arrogante como en su lectura de los tiempos y de las decisiones de la Fiscalía, pero sobre todo esta tesis de que estos señores se adelantaron a la Fiscalía y han tomado la narrativa, me parece un poco confusa, porque ¿qué significa tomarse la narrativa? ¿Qué significa que dos corruptos salgan a hablar, se adelanten a las cosas y se tomen la narrativa? Digamos, ¿en qué sentido es responsabilidad de la Fiscalía y no responsabilidad de unos medios que son los que probablemente hacen un pequeño espectáculo, que ya habíamos comentado antes, de estos dos ex servidores públicos corruptos confesos por ellos mismos, y me parece como una puntada que yo creo que habría que estudiar y pensar un poco más qué significa, ¿no? Que adelantarse, que salirle adelante a tu propio caso de corrupción sea una toma de la narrativa, y en qué medida esa responsabilidad, quién la comparte, quién le compete, ¿no? Bueno, esa es una nota que tiene otra serie de elementos que podemos tratar más adelante, pero empezaría un poco preguntándome por ese punto, ¿no? Necesariamente tendríamos que entender que la Fiscalía, desde hace rato, o sea, desde antes de Néstor Humberto, cumple un papel mediático en Colombia en la medida en que se le pide conceptos sobre cada cosa, ¿no? Entonces existe una vigilancia de la Fiscalía en donde está, por ejemplo, cuando sacaron al fiscal que estaba encargado del caso de Nicolás Petro, los medios de la oposición lo declararon un triunfo para Nicolás Petro. Eso no es necesariamente cierto. Eso en este momento es probablemente cierto o se puede especular como cierto, pero eso no es cierto. Es en una medida desinformación. Es una especulación posible, pero nada prueba que el nuevo fiscal que se encargue del caso no vaya a condenar a Nicolás Petro. Hay una guerra narrativa en la cual a nadie le va a servir el resultado. Si se falla, entre comillas, en contra de los intereses del gobierno, va a haber un grupo de personas que va a tener algo para disentir, como ha pasado con cada nota y cada investigación que contraviene los intereses del gobierno. Y si se falla, entre comillas, en favor de los intereses del gobierno, va a existir de inmediato la sospecha de una manguala en favor precisamente de esos intereses. Sin embargo, creo que en este punto la Fiscalía ya debería ser consciente de ese papel comunicativo que tiene o del papel que juega en esa narrativa y que está muy por fuera de su control institucional, y en esa medida la nota de Silvia Charri obviamente ofrece herramientas para leer el escándalo, pero también hace un llamado de atención a una Fiscalía que por otro lado ha entregado otros resultados. Entonces, simplemente que nos sirva para entender que son dos líneas completamente disgregadas. Esto lo hemos dicho varias veces acá, sí. Pero son dos líneas disgregadas, la institucional de la periodística. Es más, incluso existe un asunto que las une, y es que esta investigación lanzada por Paula Bolívar, periodista de la W, que descubrió precisamente el escándalo de los carrotanques sobre el cual ya se habló acá, desató todas estas investigaciones, y eso tiene, por supuesto, un campo de investigación grande, ¿no? Las revelaciones de Noticias Caracol llegan hasta el ELN, ¿no? Porque Olmedo López habla de entregarle contratos al ELN, de utilizar plata de la UNGRD para entregarle contratos al ELN que un poco financien esto que se había hablado hace rato de hacer una especie de trueque para que dejen el secuestro. Que financien la operación del ELN porque no pueden secuestrar para mientras que no negocian. Puedan secuestrar mientras negocian, exacto. O para forzar que no tengan excusa para secuestrar y extorsionar mientras negocian. Y por otro lado, el involucramiento del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en unos chats con Sneider Pinilla, que ni siquiera es el segundo al mando en la UNGRD, y que tiene unos chats, todo esto para el favorecimiento de las reformas o los proyectos de ley del gobierno en el Congreso. Esto ya lo hemos visto, es decir, estos casos ya los hemos visto, y creo que en ese sentido la corrupción brinda efectivamente los espacios para que el periodismo investigativo funcione a sus anchas, ¿no? El periodismo de investigación político, la financiación de campañas, sigue siendo un terreno en el cual existe un espacio de discusión. Creo que este es uno de los terrenos en los cuales el periodismo se siente más tranquilo, lastimosamente por la costumbre que nosotros tenemos de ver a nuestros políticos envueltos en corruptelas. En problemas, sí. Pues bien se hacía la mención, ya no me acuerdo en qué artículo de los 700.000 que estábamos leyendo, ya se hacía la mención, no sé en qué artículo de los 700.000 que estábamos leyendo, pues de cómo Diego Palacio y Sabas Pretelt fueron acusados y finalmente encarcelados por cohecho,
por precisamente el favorecimiento a congresistas para que aprobaran la reforma constitucional que dio finalmente vía libre a la reelección de Álvaro Uribe Vélez en 2006. Es una conexión que hace Coronel en el reporte muy hábilmente. Hay un tema que yo quisiera tocar como para centrar un poquito esto y es el tema de las filtraciones, ¿no? La forma en la que el periodismo judicial a veces hace periodismo, ¿no? Y eso es una cosa muy corriente aquí en Colombia, ¿no? Que haya filtraciones de documentos o de videos, bueno, los videos son documentos, filtraciones de documentos a un periodista. Ricardo Calderón, por ejemplo, es experto en hacer esto, ¿no? Como no, en recibirlas y en filtrarlas, en darles un tratamiento y publicarlas. Pero aquí hubo un debate prácticamente nacional viniendo de Gustavo Petro que fue ese, dar a entender que era ilegal que Caracol hubiera obtenido eso, ¿no? Él no lo dijo de esa forma, pero él sí lo estableció a la medida de Petro, ¿no? Con un tuit larguísimo en el que decía, esta filtración fue ilegal y se la dieron a Caracol. Pues para sumar anécdotas, a la fiscalía de Néstor Humberto Martínez se le acusó siempre de entregar cosas de manera privilegiada a ciertos medios, al igual que... Ni que decir la de Barbosa con Semana. Que al igual que Barbosa con Semana. Y los periodistas que cubren judicial, esto es un run run de sus chats. Los chats donde está la fiscalía también, quién recibe primero, cómo la información viaja por ahí, circula y se comparte o no entre colegas. El comentario que hizo Santiago me acordó del título que tiene una editorial del Espectador, que es ¿qué tal si con el escándalo en la UNGRD dejamos de normalizar la corrupción? Y esta agenda llegó, hay que decirlo porque creo que no hemos hecho el contexto, y es que llegó otra vez a estar esta semana pues por las declaraciones, pero también porque Petro decidió tocar el tema en el discurso que dio el 20 de julio. Para pedir perdón, sí. Exacto. Entonces, el 20 de julio, que cayó un sábado, hizo el discurso en la instalación del Congreso y mencionó, entre otras cosas, porque no fue lo único, algo de eso hablaremos, pero como dice Semana en su titular del 21 de julio, Petro pidió perdón por la UNGRED, atacó a Olmedo y habló de paz y logros de su gestión en la instalación del Congreso 2024. Esto fue lo que dijo. Esa es como la columna seria, el reportaje, la pieza seria de Semana. Luego vienen las esquirlas. Sobre el tema, luego vienen las joyas del periodismo rosa, como el lujoso traje que vistió Laura Sarabia en la instalación del Congreso, ¿lo compró en Temu? La nota, exacto, y la nota rosa que no llegó acompañado de su esposa a la instalación del Congreso. Entonces, es... Que se sabe por qué lo hacen, 21, 22 de julio, los días siguientes a lunes, martes, días siguientes al 20 de julio, que lo de la unidad de protección se enreda mediáticamente con las presidencias de Cámara de Representantes y Senado. Claro, porque una de las acusaciones de Sneider Pinilla, uno de los testimonios de él fue haber comprado a los presidentes de Cámara y de Senado, ¿no? O claro, sea, entonces está conectado en medio de este lodazal, pues eligen las dos nuevas cabezas. Los medios han tildado que ganó oposición en una y gobierno y apoyo en la otra. Entonces, en los medios tienen que, ¿no?, lidiar como con sus declaraciones que son de corrupción, al tiempo que estamos inaugurando el tercer año legislativo de Gustavo Petro, y eso es una noticia ya no judicial, sino política de mucha envergadura. Tratar de entender las fichas como quedaron en el Congreso y en la Cámara de Representantes para los proyectos que vienen, por ejemplo, pues las reformas, la famosa o no, o sí, porque Petro fue muy cuidadoso en mencionarla en ese discurso constituyente, y la manera como ya esas cabezas han dicho cómo van a actuar en la nueva silla que tienen. Una corrección. La presidencia del Senado no es oposición, es independiente. Porque no, el Partido Conservador se declaró independiente en 2023 bueno, sí, tras haber sido gobierno, es decir, ya no tienen forma de cambiar a oposición, pero además eso les da la oportunidad de participar o no de los proyectos de ley. Eso les da la oportunidad de participar o no de la repartija. Es decir, ser independiente les da la oportunidad, como les gusta a los conservadores, de participar de la mermelada. Eso es importante porque no son del todo... Sí, es verdad que la etiqueta está mal, solo que, por ejemplo, el análisis que hacen en el Café de Hoy, el editor político del Tiempo con Carlos Solano, es bien interesante porque tiene la filigrana de, pues dicen independiente, pero las declaraciones que ha dado
son contundentes en ser contrarias al gobierno. Sí, A ciertas reformas. Cepeda O a sobre cierta- todo exacto, Cepeda ha a ciertas sido reformas. muy claro, pero al mismo tiempo, ¿qué significa que son independientes? Que si no existe disciplina de bancada, el gobierno necesita 5 conservadores, no necesita todos, No, necesita sí, sí. 5 conservadores. Que es una de las 6 narrativas, conservadores. que es una de las narrativas que se ha consolidado y es la idea de que el gobierno ha trabajado algunitas. atomizadamente todo el tiempo. Y una de las cosas importantes sobre este señor Cepeda, más allá de oposición, independencia, gobernista, es el hecho de que apenas hay retratos sobre él, quizás porque ya hay una fatiga y un sobreconocimiento, pero aparecía el dato de que lleva 9 legislaturas, desde 36 años. 1991 no ha fallado ninguna, y esa mierda como que se trata, ¿sabes? Cómo no se detiene alguien a discutirle, a decir, bueno, ¿qué es un congresista que acaba de llegar a la presidencia del Senado y que lleva desde la Constitución del 91 9 legislaturas seguidas, 36 años? O sea, Increíble. eso es una maquinaria de relación con el poder que yo creo que apenas si podemos entender, ¿no? Y los medios apenas se refieren a eso. Sí, perdón, 33 por cumplir 36 al final de esta legislatura. Claro. Un periodo, pues es que Eso, ¿por qué no se discute como corrupción? no, pues es eso, pero mire, Digo yo. eso es un problema difícil de discutir y de hecho se discutió, por ejemplo, en el Estatuto Anticorrupción Ujú. que pasaron fallidamente Claudia López y Angélica Lozano, que después además por todo el enredo del Partido Verde, la subsecuente renuncia de Angélica y de Claudia al partido y todo esto que ha pasado, pues obviamente tendría mucho que, ¿no? Tendría un capítulo adicional para hablar en este tema, pero de hecho ellas lo decían, lo que pasa es que, es decir, sin defender a Cepeda, porque pues, tampoco es de mi interés, creo que él ha sobrevivido como sobrevivió la televisión pública durante tanto tiempo siendo invisible, ¿no? Cuando la televisión pública se suponía que tenía mal rating o que tenía una mala visibilidad, nadie la tocaba, pero cuando los presidentes empezaron a darse cuenta de que eso tenía visibilidad, desde el gobierno Santos empezaron a meterle la mano, el gobierno Duque lo logró y el gobierno Petro terminó convirtiéndolo en un aparato de propaganda que ahora saca en sus tweets cosas como: el presidente Petro escuchó la oposición en el 20 de julio, a diferencia de lo que se Iván Duque, que según estudios es bobo y feo. Y es como, ay, marica, por favor, de verdad, respeten un poco a la audiencia. O sea, como, quiten a don Izquierdo del teclado y no como, por favor, vuelve a tu cuenta, David. Entonces, Confúndete y tuitea en ella, por favor. sí, tuitea en tu propia cuenta, Wally. Entonces, pero no leíste, ay, perdón, pero no leíste a Gustavo Petro. Cada vez, @Gustavo Petro, cada vez más audiencia recibe RTBC y la Radio Nacional. Adivinen por qué. Ay, qué cansancio. Entonces, es decir, Cepeda yo creo que tenía un poco ese mismo talante, porque ¿de quién sí se habló? O sea, ¿cuál era el argumento base precisamente para decir en el Estatuto Anticorrupción que un congresista debía durar 3 periodos y ya? Ujú. Pues era Gerlain. Sí, Gerlain. Gerlain, que era un tipo visible, visiblemente rico, visiblemente enquistado en su lugar, visiblemente metido en una componenda de clientelismo y de maquinarias, Y yo digo que como presuntamente compra de votos, ¿no? altamente ridiculizado constantemente, ¿no? Pero muy oculto, digamos, al periodismo. Yo me sorprendí mucho cuando Laura Ardila lo entrevistó y era como un señor que sabía básicamente todo. Y era como, ¿y cuándo le ponen una lupa contraria? O sea, claro, Laura Ardila lo hizo para el retiro de él, del... Pero hasta ahí, y antes era como Gerlain dormido en un debate. Hasta ahí llegaba. Pues es que Gerlain se hizo famoso para nuestra generación informática, que en este caso son de verdad 5 años para atrás, hablando sobre cómo el sexo entre personas de un mismo sexo era sexo Sí. excremental. Excremental, Sí. Y que como era pecaminoso Ay, y no, horroroso ¿cómo olvidarlo? el sexo homosexual. Y en esa medida se volvió un poco un meme de la persona enquistada. Pero al mismo tiempo, a mí no me parece que, de nuevo, sin querer defender a Efraín Cepeda, Ujú, ujú. haya pruebas de que eso necesariamente sea malo. Sí, sí, Pues total. digo, yo preferiría 7, 8, 9, 10 periodos del Congreso de Jorge Robledo que tener que haberlo metido con Sergio Fajardo en la convención del Centro, pero esa es mi opinión, ¿no? Me parece que un buen congresista es un buen congresista siempre. Incluso hay gente
que ha sido presidente de este país que yo preferiría seguir viendo de congresista, pero bueno, esa es mi opinión. Sí, pero en general hay un principio sobre cualquier poder público y es como la circulación, ¿no? De ese poder, pero es un principio, es una discusión. Pero retomando un poquito lo que decía María Paula hace un momento sobre estas esquilas de la revista Semana, me parece crucial recordar que hubo notas de este medio de comunicación en abril, en mayo, en junio, que insistían en que Petro no iba a instalar el Congreso. ¿No? Muy Me parece bien, que ese sí, es como sí. un Ah, punto sí, de qué partida locura. central, ¿no? Es decir, Me esta parece gente tan duró demencial durante que estemos 3, hablando de esto, pero sí, claro, duraron 3 meses diciéndole a sus audiencias que el Congreso no se iba a instalar y que había un plan y que el discurso constituyente hacía parte de ese plan y que se iba a concretar con la no convocatoria y en la no posesión del Congreso para convocar a la constituyente. Y duraron 3 meses haciendo esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, MP también tocaba muy rápidamente esta editorial del Espectador, que básicamente creo que es de los pronunciamientos en medio de estas semanas de nuevos picos de investigación oportunos y que tendrán que tener las consecuencias que tengan que tener, así se trate de un ministro de Hacienda. Y es que me parece que es el pronunciamiento un poco más contundente, si se quieren, en términos como del llamado a la reacción ciudadana. Ellos tienen una idea ahí que me parece muy delicada, que yo creo que ameritaría mucha más conversación, y es esta idea de que hay una resignación cultural con el delito. Digamos, de que hay una especie de aceptación ya de que estas tranzas, de que estas mermeladas, de que estas cosas así funcionan. Y es nuestro día a día. Es nuestro día a día y tal. aceptémoslo. De hecho, una de las notas de La Silla Vacía de los últimos días deriva de todo esto. Es un poco la idea de que el nombramiento de Juan Fernando Cristo y esta tercera año de legislatura tiene como propósito un poco cambiar la estrategia de esta mermelada atomizada y convertirla en una mermelada centralizada, que fue, digamos, la estrategia del gobierno Santos. Y yo entiendo un poco esa lectura, pero al mismo tiempo a mí me parece, digamos, discutible. Me parece que yo tendría una opinión contraria sobre esta idea de la resignación, porque me parece que justamente el periodismo está siendo sumamente activo y está haciendo su trabajo de esfuerzo por concretar dónde está. Yo creo que en el gobierno Duque no descubrimos la clase de naturaleza que tiene esta UNGRD, donde evidentemente llevan bastantes años, esto no está ocurriendo ahora, propiciando un lugar con sus métodos flexibles de contratación para convertirla en una caja menor de circulación de contratos y de dineros y de sobrecostos muy grande. Claro, y lo que ha fallado también, ¿no? Exacto. O sea, Entonces yo creo que resignación, no sé, me parece como una tesis fuerte, un llamado, entiendo, pero al mismo tiempo pues sumamente discutible. Hay dos cosas que a mí me parece interesante abordar por ese lado. La primera es, muy a menudo se habla en este país de que alguien roba pero hace cosas, ¿no? Se habla muy a menudo así acerca de los charcos. El fenómeno Char, Sí, claro. a mí no me Ay, importa roban, pero al menos si hacen- Alex Char roba, ¿no? Pero hay que ver Pero hace la malecón. carretera. Hay que ver Perdón a malecón. nuestra gente del Caribe por imitar, pero dicen como, no, como a mí me importa que robe mientras haga cosas, no hace cosas, ¿no? Entonces eso está ahí como, eso está requete instalado, como que robe, pero que haga, que sea corrupto, pero que se hagan las cosas. Un poco de eso está en el discurso de Petro. De otra manera, es decir, Petro hace una cosa que nadie había hecho, que era de frente asumir la responsabilidad por un nombramiento que resultó corrupto. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. Lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual de la izquierda desde hace décadas, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica. Además hace una responsabilidad ideológica. Él dice, este tipo no es de la derecha, este man viene de la izquierda. Fue destacado de los temas de su discurso. Esto además es difícil de decir, pero uno de los artículos más estúpidos que ha sacado Infobae.
Peleando con espadas y puñales contra otros 16 artículos. De sí mismo, Sí, las 15 frases más controvertidas del presidente Petro en su discurso de instalación del Congreso, en donde hay 3 frases que son exactamente la misma frase. Claro. Y hay Pero eso otras no 3 es- que son la misma frase, son básicamente 8 frases. Sí. ¿no? Eso no es mitad culpa de Infobae y mitad culpa de Petro, que es Sí, reiterativo. Que repite una y otra. No, pero no. No, bájate la transcripción, tienen plata para una inteligencia Tendrían que haber artificial de- que les sí, exacto, transcriba. tendrían que haber dicho Sacan las cosas. pocas frases. O ponen 10 frases. Sí, 10 no hay que poner 15. frases. 5 frases. Ya, es más, 5 podrían Como lo hizo decir Cambio. las O 5 podrían hacer frases un no tan repetidas. Exacto. O lo contrario, una cosa muy creativa de Petro dijo lo mismo 16 veces. Sí, que es algo así hacía Vice con Donald Pues Trump. sería como un Fantástico. confidencial de semana, pero ok. Entonces, no, y ahí Dijo está. lo mismo Además, 16 veces y no dijo nada. utiliza el adjetivo controvertidas. Y muchas de las frases pues, no son controvertidas. Como que están bien. El caso es que Petro hace esta cosa que nadie más había hecho. Pero al mismo tiempo pasa del asunto del medio diciendo ojalá no sea un mal recuerdo, ojalá que esto llegue a una solución. Pero como un acicate a todos estos asuntos olmedísticos, tenemos la buena noticia de la reducción de la pobreza monetaria. El gobierno ha sido eficiente. Es decir, incluso Petro contrapone la eficiencia gubernamental a la corrupción estatal, ¿no? Entonces, esa es una narrativa que es muy fácil de adoptar porque yo creo que tiene muy buenos resultados. Entonces, sí existe una normalización. Pero además de eso, es verdad, o sea, sigue siendo verdad muchos meses después. Algo que dijo Alejandro, yo sé, oyente de Lo voy a Presunto, citar. yo sé ¿Qué? que estás en este momento rasgando de la ira Por citarlo. tu edición del Capital, pero en esto tienes razón. Alejandro Gaviria dijo una cosa que era muy cierta en la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta y era la narrativa acerca de la corrupción o el excesivo privilegio de la corrupción como una narrativa Es perjudica cualquier tipo de deliberación política. Total. Entonces, claro, existe obviamente una cosa turballista ahí, ¿no? Sí. Un poco más astuta en ese sentido, pero no tan frontera como reducirla a sus justas proporciones, sino decir, esta cosa de estar todo el tiempo acusando o señalando la corrupción impide que exista un verdadero debate de las ideas. Y eso un poco se vuelve un tropo con el cual se puede atacar a cualquier persona. Entonces, como todo el mundo es corrupto, entonces Sí, es muy si todo fácil es corrupto, nada es corrupto. que todo aquel nos parezca, ¿no? Que aquel que a nosotros nos parece frondio, ¿no? Ala, ¿no? Que nos parece que es terrible, entonces sea el más corrupto. Y si ustedes leen Twitter, Alejandro Gaviria tenía razón, ¿no? Es el más corrupto de la historia, pero si ustedes leen el otro Twitter, Alejandro Gaviria tenía razón. Porque entonces, porque nunca revisaron la UNGRD bajo Santos, porque nunca la revisaron bajo Duque. Entonces, parte de eso es verdad, parte de eso no. A final de cuentas, el asunto sistémico sobre el discurso contra la corrupción tiene que tomarse con pinzas porque necesita de muchas lecturas distintas en medio de un debate que termina lastimosamente siendo político. Entonces, digo, esto no es una defensa de la corrupción en absoluto, todo lo contrario, me parece que sí existe una normalización, pero me parece que esa normalización existe por una razón. Y es que el Estado per se, y esta sí que es mi opinión de Santiago Rivas, mía de mí, es corrupto per se. El poder es corrupto por naturaleza y esa corrupción hace que en nombre de quedarse en donde está, acuda a todo lo que sea posible. Y en esas trabas de lo que se supone es un Estado, entre comillas, que funcione, entre comillas, correctamente, es donde empiezan a tejerse estas maquinarias de corrupción y estos procesos interminables, porque claro, si uno empieza a seguir la cuerda, puede llegar hasta el gobierno, no sé, huevón, de López Miquelsen, más allá, es decir, los que ustedes quieran. Pues López Miquelsen, que fue el que arruinó por corrupción el segundo gobierno de su papá, Alfonso López Pumarejo, ¿no? Me parece que es un buen ejemplo, porque las acciones de la Handel, ¿no? Para allá, para atrás, pues existe obviamente un aprovechamiento del poder para lo que el poder sirve finalmente, que es servir a los intereses económicos personales de la gente que está en el poder. Entonces, pues si uno se va a las causas estructurales, no termina nunca, y en esa medida se puede meter en unos berenjenales discursivos complicadísimos, pero al mismo tiempo el espectador tiene toda la razón. La normalización de la corrupción no puede ser una consecuencia de la corrupción sistémica. Tiene que existir alguna manera, no sé cuál,
yo no tengo la solución, alguna manera de efectivamente ponerle un tate quieto a lo que hacen los políticos con los puestos que tienen, a lo que se hace con el presupuesto. Y eso tiene que empezar a pasar por la manera en que nosotros tramitamos la política. ¿Quién, cómo, de qué manera? No lo sé, pero yo creo que también esa es la razón por la cual Petro fue a su discurso el 20 de julio y no nombró ni una sola vez la constituyente, porque está puesta en peligro ahí. Veo a Juan Álvarez por ahí muy inquieto con esta opinión que acaba de decir Santiago Rivas. A ver, adelante. No, más que inquieto, es que me separo un poco de ella porque creo que justamente sería un poco como la confirmación de esa idea de la resignación. Yo creo que de ninguna manera el poder y la operación pública del Estado es corrupta per se. De hecho, si uno toma una nota que me gustaría destacar, que es una nota muy extraña en Noticias Caracol, que se llama ¿Cuál es la ruta de las adiciones presupuestales a la UNGRD?, que es del 22 de julio en televisión. Aparece este señor que es un personaje, ¿no? Este nuevo director de la ONG que básicamente se ha dedicado a hacer una especie de pedagogía. Sí, Carlos Carrillo. Carlos Carrillo de cómo funcionan la contratación pública, de una cosa que es como muy enredada y muy distante para la gente de acercarse a ella. Y ahí hacen una nota muy larga de 20 minutos con cuadros, con cifras, tratando de entender y explicar cómo fue que estos 3 contratos aparecieron, cómo se fue circulando ese dinero. Y él hace un trabajo ahí muy pedagógico. Hace unas denuncias muy concretas ahí sobre el actual director administrativo de la Cámara de Representantes. No hace una defensa de Bonilla, ni mucho menos, pero sí pone de presente, por ejemplo, un elemento muy extraño, y es que ni Olmedo ni Snyder, como funcionarios de la UNGRD, son subalternos del ministro de Hacienda. De Hacienda, son claro. Subalternos del presidente Petro. Sí. Y entonces, como eso es contradictorio con la idea de que Olmedo dice, le pido perdón al presidente Petro porque él no sabía nada de esto, ¿no? Uh-huh. Pero tengo la sensación de que esa idea es un poco la idea parecida a la gente que no conoce el fútbol y dice, por un fin de semana hay violencia, dice, el fútbol es el lugar tan violento, y nunca reparan el hecho de que milagrosamente en el fútbol casi nunca hay violencia. Es decir, son millones de estadios semanalmente abiertos con miles de personas reunidas, y la noticia siempre es cuando hay violencia en una tribuna, porque esa es la noticia. Claro. Pero la noticia no es la operación súper controlada, súper vigilada. Cualquiera que sea funcionario público que haya pasado mucho tiempo en el servicio público sabe la cantidad de vigilancias, la cantidad de metodologías, procedimientos, leyes, temores, vigilancias que hay para que justamente un contrato no pueda ser direccionado, no pueda tener sobrecostos. O sea, hay mucha gente que se mete en muchos problemas cuando ese tipo de operaciones ocurre. Entonces yo creo que la cotidianidad del manejo del Estado no es per se corrupta. Lo que pasa es que la normalidad no es noticia, es lo que estás diciendo tú. En parte eso, pero también que la filigrana y la dificultad de la contratación del Estado es una cosa tan lejana de la gente, tan lejana del ciudadano común, que por supuesto resulta mucho más difícil este tipo de operación que hace Carlos Carrillo en esta nota de Caracol, que es explicar cómo se hacen esas partidas, por dónde llegan, cómo pudo haber ocurrido esta operación, qué dinero se pudieron haber perdido, porque ese tipo de trabajo, que es el trabajo que los entes investigadores deben hacer, la fiscalía debe hacer cuando hay sospechas de corrupción, pues es un trabajo que toma mucho más tiempo, que es mucho más difícil de entender que simplemente publicar unos chats y acusar a una persona de una cosa indebida. A mí me parece que Juan tiene razón en un punto, y es que la sobrenarrativa o la saturación de las narrativas acerca de la corrupción, de nuevo dándole la razón a Alejandro Gaviria, pues lo que hacen es generar un ruido que oculta finalmente los verdaderos motivos o las verdaderas raíces que tiene tan profundamente instaladas la corrupción como un mal sistémico. Pero a mí me parece que el hecho de que sea un mal sistémico es prueba fehaciente de que está directamente ligado al ejercicio del poder, no necesariamente a la figura del Estado, sino al ejercicio del poder, porque eso se liga a cualquier tipo de poder, ¿no? Es decir, al poder del bouncer que tiene la lista para entrar al bar, o al poder de quien maneja la entrada en un edificio cualquiera, o la agenda de citas de un ministro, o lo que sea que esté ocurriendo en términos del ejercicio de un poder. Para mí sí está ligado directamente a esa corrupción que ocurre. Pues que precisamente hay mucho de lo que no se reporta que sigue siendo corrupción, e incluso existe mucho de lo que se reporta que no es corrupción, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan Pablo Vieri, para que me entiendan, es un tipo que renunció por un asunto de censura
que la Procuraduría de Margarita Cabello nunca terminó de investigar, presenta una renuncia y a los, no sé, 8 meses es contratado de nuevo con un sueldo de 16 millones de pesos. ¿Eso es ilegal? No. ¿Es una cifra escandalosa? No necesariamente. Es un sueldazo, pero no es una cifra ilegal ni es corrupción. Y sin embargo, es un despropósito, ¿no? Entonces, la medida de lo que es o no es corrupción termina siendo un problema de medir. Que siempre ha sido esa línea que siempre se ha construido con la idea de no es ilegal, pero no es ético, ¿no? Exacto, que siempre está esa dimensión para pensarlo. Entonces, bueno, hay unos temas yo creo que quedan en punta, ¿no? Es decir, como todas estas cosas que se han revelado a la unidad investigativa de Caracol, que hizo pues un trabajo bastante grande y digamos por partes, además un especial periodístico, pues hay muchas preguntas que quedan y que el periodismo ojalá pueda resolver y también pues más lentamente la justicia, porque de verdad las acusaciones de este señor Olmedo son de un calibre gigantesco, ¿no? Comprometen al ELN. Sí, él lo va diciendo además como en una novela judicial. Ese grupo criminal se llama el ELN. Sí, o sea, lo va diciendo casi como que con un narrador, ¿no? El ELN tendrá algo por decir sobre esto. Desde ministros hasta el contratista, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo de quien era el director, pero otros que también están por encima, que eran de quienes recibía órdenes. Pero toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte y que reza en el resumen de mi declaración, ya en la declaración, en el interrogatorio, es el ELN. Hay un cónclave, él menciona una cosa de un cónclave, es decir, las personas que se reunían a instancia propia y del señor ministro Bonilla para planear estos desfalcos hacia unos territorios en específico. Hay también la acusación hacia una congresista que se llama Karen Manrique, que esa congresista es justamente la que cita a Petro en su mini discurso tuitero, pues de la filtración a Caracol, etcétera, y ella en un video muy corto que no tiene muchas reproducciones tampoco, pues habla de pues su inocencia y como no puede, sí, la representante de las curules de paz, ella dice, me están ligando mi nombre a esto y yo he hecho cosas por mis comunidades, sí, es decir, esa pregunta también está abierta, ¿qué hubo? El asunto con la corrupción, de nuevo, esto que yo hago no es un llamado a no reportar la corrupción, todo lo contrario, es un llamado a que se acoten muy bien las lecturas que se hacen sobre la contratación y sobre el ejercicio de la contratación, sobre la movida de dineros, y una de esas cotas debería estar ligada a la discusión política, ¿no? Arauca es un departamento muy complicado, es un departamento que tiene territorios que están completamente ajenos al control estatal, a esa tan mentada presencia del Estado, y en esa presencia del Estado lo que han hecho los grupos guerrilleros pues es gigantesco. La presencia guerrillera en las elecciones, los triunfos sistemáticos de los partidos de ultraderecha en respuesta precisamente a esa presencia guerrillera, la frontera con Venezuela, pues son cosas que definitivamente causan un impacto. Y ahí recuerdo un tuit de Diana Saray Giraldo que estigmatizó a una persona que hacía parte de una organización social de Arauca porque ella le había caído encima del mundo entero a decirle que por favor no estigmatizara. Esa estigmatización está relacionada de forma más o menos directa o más o menos indirecta con el asesinato de un líder social porque se le relacionó con el ELN. Esto además incluye un tuit de Espinosa, es decir, y ella sale a cobrar que tuvo la razón porque se involucra a esta congresista dentro de este entramado de corrupción. Sí. Y al mismo tiempo esta es una congresista que viene de las circunscripciones de víctimas, que obviamente tuvo algún contacto fuera como víctima o como parte del territorio, como un liderazgo del territorio con los grupos armados. Claro, para sobrevivir muchas veces. Exacto, entonces existe una lectura que involucra a la paz total y que obviamente tiene que ser leída en toda su dimensión, pero sí, que en clave de realidad, ¿no? Sí. Exacto, pero que al mismo tiempo, en clave de lo que representa, tiene que ser leída desde un enfoque territorial y claro, pensando muy bien quién es quién y quién está cumpliendo cuál papel. Entonces, en esa medida y sin poder yo, Santiago Rivas, exculpar a esta congresista, sí valdría la pena ver cuál es el papel y cómo se está utilizando
este involucramiento Ujú. que está todavía por probarse en Judicialmente, el proceso sí. judicial, con lo que Diana Sara Giraldo sigue sin admitir que fue un error en términos de su visión de la política territorial y la política de paz total y el tratamiento con los grupos armados de cara a una congresista que pues finalmente viene de un proceso que no es un proceso tampoco ilegítimo, que obviamente puede desembocar en una corruptela por parte de ella, pero que en este momento no está aprobado como tal. Correcto. Y aparte de todo, pues también viene finalmente el tema, me parece a mí, de la depuración de una unidad nacional de gestión del riesgo de desastres, que es algo más y algo mucho más importante en un país como Colombia, con tantos desastres y con tanto riesgo de desastre, que simplemente una máquina de corrupción. Carrillo, el nuevo director, dice es casi imposible la depuración, pero a la sociedad también le debería interesar mucho qué es lo que pasa en esta unidad. Siendo esto así, María Paula Martínez, gracias. Gracias. Yo solo cierro con otras joyas que nos quedaron por fuera rápidamente. Y es como el foco que los medios decidieron dar a la presencia de Laura Sarabia en la instalación del Congreso. Y leo una que tal vez no es de concurso para la maratón que planteaba Santiago de Infobae, pero es una noticia, no noticia, la mujer que le siguió el paso a Gustavo Petro durante la instalación del Congreso. Se refieren a Laura Sarabia, que no sabemos si compró su vestido en Temu, pero dice, sin la tradicional alfombra roja, caminaron juntos. Y es como llegó al lugar común 1, templo de la democracia, Eso es seguir los pasos. rodeado de la vicepresidenta Francia Márquez y de Laura Sarabia. Sigo con otra frase de cajón. Para nadie es un secreto que a 2 años del mandato de Gustavo Petro, Laura Sarabia sigue siendo una de las mujeres más influyentes del gobierno. Una novedad. Después dice, apareció al lado del ministro Una Juan chiva, Fernando casi. Cristo y el presidente Petro. Y luego dicen, Sarabia caminó con Petro, aunque en medio del recorrido se le vio quedándose por detrás del presidente como guardándole la espalda. Una foto en la que aparece 2 pasos atrás. Por casualidad, 2 pasos atrás. Y esto es una nota que tiene muchos párrafos, es Sí. increíble. Y increíble. 6 fotos. Esto tiene como casi el mismo despliegue de la unidad investigativa de Caracol Sí, con resaltados. en palabras de internet. Increíble. A propósito de ese tipo de basura periodística que MP está citando, decir que, por ejemplo, frente a temas tan importantes ¿A Temu? a temas tan importantes en el discurso de Petro como todo el asunto de paz con respecto a la reforma agraria, ¿no? Él dice cosas muy delicadas en el discurso, dice, acaban de tumbarnos uno de los artículos fundamentales en el Plan Nacional de Desarrollo, esta es la tercera vez que tumban un artículo, necesitamos este tipo de o leyes o resoluciones para poder implementar con agilidad el acuerdo de paz, es decir, con tantas cosas que habían ahí para cubrir, pues estos medios se quedan en la comodidad de este tipo de asuntos. Y una última cosa que me pareció pues así como del cinismo absoluto, que se convirtió en titular del Tiempo, es el hecho de que los congresistas de Cambio Radical y del Centro Democrático se presentaron con cartones que decían SOS Cauca, y luego cuando uno lee la nota titulada a raíz de ese hecho, Claro. digamos, político, premeditado de parte de estos partidos de derecha, pues toda la nota se refiere a un problema de seguridad en este departamento. Y volvemos un poco a estas viejas tensiones como del aprovechamiento de estas circunstancias, de estas poblaciones, para lo que es un discurso, digamos, plano de la seguridad, que siempre ha sido un poco parte de la narrativa y del discurso un poco de la derecha. Pero pues Y un figurín, ¿no? Conveniencia. un figurino, una Sí. conveniencia, Como digamos, en- ellos hablan de comunidades oprimidas, y luego pues solo falta recordar lo que este tipo de partidos decían de la minga indígena y de la movilización campesina en el paro nacional en el 2021, cuando en el Cauca estaba en movilización. Gracias, Juan Álvarez. A ustedes, muchas gracias. J. Álvarez. Y muchas gracias, Santiago Rivas. Muchísimas gracias. Yo solamente me quiero despedir con una nota y me llama mucho la atención que en la nota en la cual en el Tiempo hablan del discurso de Gustavo Petro, no está embebido el video del discurso de Gustavo Petro, que pues si bien es largo podrían meterlo solamente para meter los 700 avisos del Tiempo Play que de verdad cada vez tengo menos ganas de pagar. Y
En cambio, en la nota sobre el discurso de réplica de la oposición, uno de los discursos, el principal o el oficial, que es el de Miguel Rafa Gorgori Uribe Turbay, lo ponen entero en sus 10 minutos con todas las interrupciones y el congresista cabe la idea, en donde pues él habla, incurre en todo tipo de desinformaciones. Yo voy a hablar solamente un curso una. de noticias falsas. Exacto, es un curso de noticias falsas. Para no entrar en discusiones estúpidas, una sola desinformación, y es que sale a decir que el que madruga Dios lo ayuda y que este país ha salido adelante madrugando, cuando ya se probó, gracias a mediciones de la OSD, de eso que tanto les gusta, de esas tablitas que les gusta citar. No, pero de la ellos les OCDE. emputa la OCDE porque O sea, Santos nos metió ahí. Entonces bueno, ellos les emputa porque Exacto. entonces, no todo lo que diga la OCDE es comunista cuando está en contra de lo que ellos piensan. Entonces, la OCDE ya vio que Colombia es el país más madrugador y el menos productivo. Sí, exacto. En una Entonces, correlación. eso es mentira. Yo creo que Santos nos metió en la OCDE solamente para trolear a ese tipo de bobos. Y ya, gracias. A madrugar, a no madrugar. Y quien les habló, su servilleta Andrés Páramo. Sara, nos hiciste mucha falta, pero te sentimos casi como si estuvieras en el mismo cuarto grabando con nosotros. Hasta la semana que viene, mi gente. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas, Juan Álvarez, Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez, yo, y Sara Trejos. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios, producción Paula Villán, estrategia de marketing Laura Oviedo. No olviden seguirnos en redes sociales y buscarnos en Patreon para encontrar información sobre cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, a nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.